como habíamos visto en el encuentro pasado, no es solamente que la cárcel es el lugar del poder desnudo, es el lugar donde el poder funciona de manera desnuda, pero los grupos doctrinales también tienen una manera de funcionar como si fuera una prisión u otros espacios de encierro sin ser espacios de encierro. En ese sentido, una de las cosas que promueven es, por ejemplo, el sacrificio. O te lo pongo de esta manera. A mí no me parece, como se pueden imaginar, me parece sumamente bien asistir en la interrupción de embarazos no deseados. Pero sí y solo sí empuja otros modos de vida. Si no, es Cáritas, pero del aborto. Que es un poco el tema acá de Foucault-Chomsky. Ah, la gata, abríle la gata. Porque es un poco tema de Foucault-Chomsky. Y ahí lo relaciono. Puedes grabar todo esto porque total no voy a decir más ninguna de las palabras que no debemos decir. Bueno, se habrán dado cuenta que este video, si alguna lo vio, este video está el video. Sí. Es maravilloso el video, hay una captura de pantalla, recomiendo la busquen, donde Foucault hace así y se toca los colmillos, lo mira Chomsky y se toca los colmillos diciendo te voy a comer maldito humanista, y se hace así. Sí, es genial, ese momento donde se hace así en los dientes. Está estimulado. Sí, y como te salto la yugular. Sí, lo odia. Igual yo no lo entendí mucho, no sé si está mal traducido del francés. No lo entendí a Foucault, lo entendí mucho ahora que lo leí. No, yo al revés, no entendí nada, lo que Chomsky me parece un boludo. No, yo le digo cómo se lee este texto, no se lee la parte de Chomsky. Claro. Se la pasa. Pero se entiende más. Total no leyeron nada. No se leen, si no leyeron nada. ¿Quién quieren engañar? No responde a Foucault, ese es el problema. No hablan. Chomsky se cuenta su historia. Chomsky se cuenta. Chomsky se cuenta la historia en inglés y no te cuenta una historia en francés después. Nada. Entonces, acá el problema, sí, estamos de acuerdo, el debate, ahí hay mate, para quien quiera hacer. Acá el debate no es el debate versus el bien versus el mal, lo justo versus lo injusto. Esto a Foucault no le interesa. Por eso, lo que decía antes, las cosas tienen que empujar, o sea, los fenómenos sociales tienen que empujar los límites de lo vivible, los límites de lo pensable, los límites de lo existente, tienen que hacer esa labor. Entonces, lo importante, una de las cosas importantes para mí de esta entrevista es bien, como Foucault dice, bien espinociana y bien nietzscheana con respecto a la voluntad de poder y por qué la gente emprende las luchas que emprende o debería emprender las luchas que emprende. A lo que me refiero es incremento de la potencia, perseverar en el ser en términos de existencia material y finalmente la idea vital de la voluntad de poder, ¿no? En ese sentido es profundamente spinociana y nietzscheana. Pero el poder político también se ejerce en formas mediadas institucionalmente, pero que en apariencia son independientes. Las familias. La familia, dice Foucault. La familia. O sea, el poder político se ejerce también en la familia. Y una no diría que la familia es una institución gubernamental, por ejemplo. La universidad, de la que él en el texto anterior es muy crítico. O sea, no sale a decir como salen. Esa es la diferencia entre Foucault y por qué lo queremos a Foucault versus toda la caterva de sanguangas y sanguangos que tenemos acá. O sea, esa es la diferencia. Foucault no viene y te dice, no, pero hay otra universidad, hay otras maneras de habitarla, finalmente es un trabajo. Dice, yo pertenezco acá y como tal, mi discurso se inscribe en el marco del poder. O sea, léelo porque Foucault lo dice mejor. Está en el último, en la página 56 o 57 de la entrevista esa que tenés ahí. Si no lo busco. Mira. ¿Qué dice? Yo lo tengo marcado. Creo que lo dice ahí. Dice, evidentemente, mi discurso es un discurso intelectual y como Exacto. tal funciona en las redes del poder establecido. Pero un libro está escrito para servir a usos no definidos por... Volvelo a leer porque esto tiene que quedar claro a toda la gente estúpida que va a ir a ver la noche de la filosofía de mierda. Dice, evidentemente,
Claro. El discurso es un discurso intelectual y como tal funciona en las redes del poder establecido. Exacto. Una especie de todo. Exacto. Bueno, Chomsky le preguntan por qué forma parte del MID y empieza a balbucear, que así como convive esto con aquello. Chupame la concha, Sí, claro. Chomsky. Ya fue. Sí, Ya fue. Bueno, es eso. O sea, discurso de intelectual de la más alta y rancia intelectualidad que entonces se inscribe ahí. Lo cual no quiere decir, y esa es la segunda parte de la cita, no cierres el libro. No, ¿lo leo? Por favor. Dice, pero un libro está escrito para servir a usos no definidos por quien los ha escrito. Cuanto más usos nuevos, posibles e imprevistos, más feliz me sentiré, dice. Después dice, todos mis libros, tanto la historia de la locura como cualquier otro, pretenden ser pequeñas cajas de herramientas. Eso es genial. Si la gente quiere abrirlas y servirse de una frase, de una idea o de un análisis, como un destornillador o una llave de tuercas, para cortocircuitear, descalificar, romper los sistemas de poder, incluidos, si se tercia, aquellos de los que mis libros han salido, pues bien, dice, tanto mejor. Bueno, cuando yo escuche decir esto a alguien que trabaja en una de las instituciones universitarias, yo me recibo. Claro, pero por ahora eso no falta. Así que ya. Y esa es la diferencia entre Foucault y la mediocridad a la que estamos chapoteando ahora. No porque sea maravilloso Foucault, que lo es, sino porque justamente... Bueno, sí. Entonces, ¿cuáles instituciones que en apariencia son independientes o que en apariencia donde no se ejerce el poder político, pero que sí se ejerce? Entonces, familia, universidad... ¿Psicoanálisis? Sí, todos los dispositivos hospitalarios, todos los dispositivos así llamados de salud, todos esos ejercen el poder político. Ahora hay que pensar ejemplos de cómo se ejerce el poder político ahí. Nuevamente lo que dice Foucault, no sé si necesitaríamos este sistema judicial en una sociedad sin clases. En una sociedad sin clases, ¿por qué habría alguien que arrebata la propiedad privada? En una sociedad sin propiedad privada, ¿por qué alguien robaría la propiedad privada? Si no hay propiedad privada, por ende no necesitas, no existe la categoría, por ende, ¿por qué necesitarías de un sistema como la justicia en lo civil para dirimir los conflictos acerca de la propiedad privada en un mundo sin propiedad privada? Los dispositivos existen en tanto existen un cierto ordenamiento del mundo. En otro ordenamiento del mundo, ¿por qué existirían o para qué existirían esos dispositivos en otro ordenamiento del mundo? La rebeldía adolescente, etcétera, ¿sería tal con otros dispositivos? ¿Existiría tal cual la conocemos en las formas institucionales de la escolaridad, tal cual la hemos vivido, la hemos ejercido y la conocemos al día de la fecha? No lo sé. Y el problema no es tanto la madre metiéndole la cachetada a la maestra, sino también la maestra no defendiéndose. Porque si te pegan, te pego. Es así en todos los deportes de combate. Es palo por palo, ¿entendés? Como, bueno, vos me pegaste, yo te pego. Chao, ¿entendés? Como vos criala como quieras y yo me defiendo. Está todo bien. Pero no me toques. Claro, si estaba a mano, pum, te la devuelvo. Chao, fin, y ya está. Vos criala como quieras y yo me defiendo. En fin, boludeces, no sé. Lo que es importante es esto. Para mí es fundamental. Esto, miren, ustedes tendrían que leer como en paralelo, déjenlo para más tarde, déjenlo para después, un libro que se llama Las sociedades contra el Estado, de Pierre Clastres. Pierre Clastres fue un antropólogo. Por supuesto, Pierre Clastres es un antropólogo, ¿cómo decirles? Un antropólogo del siglo XX, discípulo de Deleuze, que no habla nosotras y nosotros, que no dice que es feminista, que habla de la categoría hombre, por eso no lo van a invitar a la noche de la filosofía, y nos va a caer a todas muy mal, porque nunca pensó más allá de abajo de la cintura. Por eso yo tengo ahora esa propuesta de que hay que recuperar ciertos textos con una lectura que antipatriarcal y feminista, que son textos que no fueron ni feministas ni antipatriarcales, pero que tienen mucho contenido. Esta es la tesis de Pierre Clastres cuando va y analiza al mundo guaraní. Y el mundo guaraní tiene otras categorías que no son las occidentales y que permite el ejercicio del poder sin dominación. Hay un cacique, con muchas comillas, no sé cuál es el nombre guaraní para cacique, que no ejerce la dominación, porque tiene el don de la palabra, pero no puede obligarte a hacer algo. No puede lo que la maestra. No tiene un método coercitivo. Es el único que habla.
Puede apelar a los ancestros, puede apelar al pasado, puede apelar a las costumbres, puede recomendar, puede sugerir. Si no resuelve, si ustedes dos tienen un problema y Sol es la cacique y no logra convencerlas de que una no mate a la otra, la que pierde poder es ella. Entonces no tiene tiene un poder, pero no tiene el ejercicio de la dominación, no está contemplado en el dispositivo, al margen de que es una sociedad de la subsistencia, es decir, no acumulan. Como no acumulan, ¿qué intercambian? Nada. Entonces, ¿cómo hacen para no acumular? No son sedentarios, son nómades. Si sos nómade no podés tener muchas cosas, básicamente. Entonces no hay propiedad privada, o hay muy poca propiedad privada. Hay una propiedad privada que la tiene todo el mundo, porque todo el mundo tiene una... Ahí tengo una. Cerbatana, porque es básicamente algo relativamente fácil de hacer. Entonces no le choreas la cerbatana a la de al lado, porque vos no tenés tu cerbatana. Todo el mundo tiene una cerbatana porque es una cosa ligera de cargar y transportar. Básicamente explicado mal y pronto. Entonces ahí tenés poder y no tenés dominación. En un mundo de tales características, ¿cuál sería la necesidad de poner un tribunal con pericias, con peritos, con especialistas, con técnicos? No hay necesidad. Encontraron otra manera. No sé si hay que ir a ese lugar, si es el mejor. Lo que sí deja en claro que la explotación económica, la explotación de la gente, la explotación de los recursos, la explotación de todo lo que existe, de todo lo que vive y de todo lo vital, existe solo porque, no sé si solo, pero existe en tanto y en cuanto... Claro, la condición material para esa explotación es la dominación. Y no al revés, como suele creerse, que la dominación política es la expresión de la explotación económica. De ahí a encontrarnos en callejones sin salida, luchando por delirios, que es lo que el capitalismo propone todo el tiempo, hay un paso. Lo que uno tiene que pensar es cómo evitar que el poder se reconstituya tras la apariencia de un proceso revolucionario. Es súper difícil de hacer. Por eso a veces es mejor el no hacer, el preferir no hacerlo, porque tras la apariencia, y vuelvo a lo que comenzamos, si una cierta práctica no empuja los límites de lo que existe, tal cual existe en este momento, hacia formas impensadas, entonces es mejor no realizarlo. Como es un desgaste de energía, un exceso de recursos y entonces responde a otros intereses y a otros fines. Es la sofisticación del sistema. O el poder reconstituyéndose hacia formas más sofisticadas y coercitivas e invisibles. Básicamente eso. Como si no empuja, o sea, si no estamos haciendo cierto activismo o ciertas maniobras o no estamos pensando para empujar los límites de lo pensable, entonces ¿qué estamos haciendo? No lo sé. Bien, y aquí viene la parte Foucaultiana espinociana, de que las luchas, ya lo dije, según Foucault, las luchas no son ni justas ni injustas. O sea, él no está pensando en términos morales, sino está pensando en términos de incremento de la potencia y de perseverar en el ser. Y hay algo más que algunas de ustedes vieron con Spinoza. Spinoza nos va a decir que juzgamos que algo es bueno porque lo deseamos, y no al revés. Entonces, juzgamos que algo es justo porque lo deseamos, y no al revés. Por eso en un momento Foucault le dice, lo voy a explicar con Spinoza, y está refiriéndose a esto. La guerra contra el poder, para decirlo en términos Foucaultianos de la mano de Spinoza, es justa en tanto una lo desea. Pero no es que una desea lo justo, sino que porque lo desea es que es justa, que no es lo mismo que desear lo que es justo. No existe lo que es justo, no existe la justicia en sentido absoluto, en sentido neutro. Tiene unas coordenadas. De la misma manera que podríamos decir, en nuestras coordenadas, la reafirmación y la apelación permanente a lo que es justo es la reafirmación de un sistema de legalidades que cambia
constantemente sus variables y a veces deja a ciertas personas del lado de lo legal y a veces no. El apartheid era legal, por ejemplo. Entonces, yo creo que ese sistema no hay que ayudarlo a que crezca, no hay que fomentar su crecimiento. ¿Y cuál es la idea que tiene Foucault acerca de la justicia? Porque a mí me parece maravilloso ese momento, es un momento excelente. Él dice en un momento, la idea de ¿por qué fue inventada? Toma agua, chino. Aburrido. ¿Por la burguesía? No se está preguntando por un quién, sino a qué responde. La idea de justicia va a decir que fue inventada y puesta en práctica como un instrumento de poder político y económico. Para decirlo con otras palabras, me parece que la idea de justicia fue inventada y puesta en práctica en diferentes tipos de sociedades, en tanto que instrumento de un determinado poder político y económico, o como arma contra ese poder. Lo vuelvo a leer. Me parece que la idea de justicia fue inventada y puesta en práctica en diferentes tipos de sociedades, en tanto que instrumento de un determinado poder político y económico, o como arma contra ese poder. Pero me parece que de todas formas, la noción misma de justicia funciona en el interior de una sociedad de clase como reivindicación hecha por la clase oprimida y como justificación por parte de los opresores. Bueno, ahí la justicia funcionaría como un dispositivo. La justicia funciona como un dispositivo. Y no estoy muy seguro de que en una sociedad sin clases tuviésemos que seguir sirviéndonos de esta noción de justicia. Habría otra, que no es una más pura, más saludable y todas las boludeces que se le ocurren a Chomsky. Vivir en una sociedad construida a partir de un apartheid. O sea, la sociedad con género es una sociedad. Y no se puede descomponer mediante un enunciado. Eso se lo digo ya a todo el mundo queer. No es que ahora decimos, bueno, chao, acá disolvemos los géneros. Chao, punto. Listo. Claro, Plan. Me parece súper importante entender esto de la justicia para no caer nuevamente, lo ponemos en la bolsa de lo que no tiene solución, que ya está bastante abultada por el día de hoy, pero no sé cuál es la solución, pero no es una cuestión de corrupción o que no saben o que hay que formarlos con categorías mejores. No, el dispositivo los crea de determinadas maneras. Por eso son como son. Y vamos a cerrar con esto y vamos a pasar a lo que hay que leer para la semana que viene. ¿Cuál es la definición que da de enfermedad y, por supuesto, de locura? Hacia el final del texto. Hermoso. No lo entendí, pero... Me pareció... No lo entendí, pero lo sentí. Lo marqué como ojalá sí, pudiera sí. entender esto. Pero lo subrayé. Te la leo. Que la enfermedad Dice, la definición de enfermedad de locura y la clasificación de los locos se hicieron para excluir de nuestra sociedad un determinado número de personas. Entonces, lo primero que hay que entender es que enfermedad y locura son, como dijo al principio, de vida. Son clasificadores que producen efectos sobre las personas que utilizan esa clasificación. O sea, son clasificadores epistemológicos que producen efectos sobre las personas que utilizan ese clasificador. Y esta definición, o sea, el diagnóstico para lo que sirve es para excluir a personas, a un determinado número de personas de la sociedad, aislarlas, ya sea que porque están enfermas, ya sea porque están locas y entonces no se corresponden a los parámetros de nuestro mundo. Si nuestra sociedad se definiese como una sociedad loca, se excluiría a sí misma. Y cuando se apela a esto es más bien por razones de reforma interna. No hay gente más conservadora que la que dice que el mundo moderno padece ansiedad o esquizofrenia. En realidad es una forma hábil de excluir a determinadas personas o a determinadas formas de comportamiento. A mi parecer, no se puede, salvo de forma metafórica o lúdica, decir con cierto rigor que nuestra sociedad es esquizofrénica o paranoica, sin desposeer estos términos de su sentido psiquiátrico. Si usted me pusiese en una situación límite, le diría que nuestra sociedad sufre una enfermedad verdaderamente rara, muy paradójica, cuyo nombre no hemos descubierto todavía. Y esta enfermedad mental tiene un síntoma muy extraño. El propio síntoma provocó la enfermedad mental.
y no al revés. No es que el síntoma revela la enfermedad interna. Yo durante mucho tiempo daba como ejemplo el dispositivo la silla. ¿Qué hace la silla? La silla, sí. La silla como la que se sienta el chino, ¿qué tal? ¿Qué hace la silla? Te moldea la postura. Bueno, Oprime todo, tiene una serie de efectos. Entonces lo primero que podemos decir es tiene una serie de efectos. Primero se propone como universal. Como la gente se sienta en sillas, lo cual es una gran mentira. En el resto del universo, en Occidente la gente se sienta en sillas. En otros mundos la gente... Diferentes maneras. Jamoncito de seda. Muchas maneras. No son sillas. Entonces, en principio es contingente. Hasta para el mismo Occidente. No siempre Occidente se sentó en una silla. En principio. Después tiene efectos sobre el cuerpo. Hace ciertas cosas. Que yo no sé, no es maquiavélico, no es que lo están pensando, sino que son las estrategias del poder. Tiene efectos sobre el cuerpo que justo a esta parte del mundo donde estamos nosotras en este momento localizadas, les súper convienen los efectos de la silla. ¿Qué es lo que hace? Dijiste que te duele la espalda. ¿A qué altura te hace doler la espalda la silla? No te hace doler la espalda a cualquier altura. ¿Dónde? Media baja. Muy bien. ¿Para qué sirve la zona media baja? Lo digo todos los días cuando entrenamos. ¿Para qué sirve? Fuerza. ¿De dónde sale el golpe? De la cadera. Ahí, Muy bien. el centro. Ya está. No tenés cadera. Jódete. Nunca vas a pegar fuerte. Para eso está la silla. Básicamente, Atrofiarse la cadera. te anula la zona media. Te produce pinzamientos, te anula la zona media, te atrofia los paravertebrales. Bueno, nada, hernia de disco, todas las cosas que ya conocemos y bueno, entonces no hay fuerza. Lo que hay que hacer es tratar de rehabilitar lo que nos han hecho los... Porque además la silla es el instrumento privilegiado de ciertos lugares. O sea, justamente, de ciertos espacios de encierro. No es que vos puedes ir a la universidad y sentarte de otra manera. Cuando las universidades son muy lumpenes, como las nuestras, tenés la fortuna de que te propone su lumpenismo sentarte de otras maneras. Por ejemplo, el piso. No entras. Entonces tenés que sentarte sí o sí de otras formas, que no necesariamente sean más cómodas, pero que serán otras. Entonces, por lo tanto, hacen un poco de contrapeso. Acá colgado en el tren. Por ejemplo, los beneficios colaterales los beneficios colaterales de la precariedad, exacto.